Este es un video que se desarrolla para la asignatura de Psicología Política. En él vamos a abordar la desconexión moral a partir de algunas temáticas trabajadas en la cátedra de Mercedes Rodrigo. Me presento, mi nombre es Catalina Costa Martínez, soy estudiante de Tecnología en Desarrollo Ambiental en la modalidad virtual de la Universidad Manuela Beltrán. Primero pues vamos a entender de qué se trata la desconexión moral. Podríamos decir que es un proceso psicológico que nos permite justificar algunas acciones que en algún momento podríamos considerar inmorales, como por ejemplo nuestra mente busca una forma de apagar o de disimular nuestra conciencia para permitirnos realizar algunos actos que sabemos que van en contra de nuestros valores o que pueden ser ilegales y utilizamos esa desconexión moral para justificar o desarrollar esas conductas que estamos implementando. La desconexión moral pues tiene unos autores que a nivel mundial han abordado la temática y han establecido propuestas muy interesantes. Voy a mencionar a tres de ellos. El primero es Albert Mundara. Su contribución está relacionada a cómo las personas justifican esas acciones que van en contra de sus principios éticos. Identifica varios mecanismos de desconexión moral como son la difusión de la responsabilidad, la justificación moral y la deshumanización, entre otras, pues que más adelante abordaremos. Otro autor importante es Philip Zimbardo, es famoso por el experimento de Stanford. Él pudo demostrar situaciones sociales que pueden influir en la conducta moral de las personas. Él también ha permitido identificar cómo las personas ordinarias pueden cometer actos muy terribles en algunas circunstancias. Por último, pues está Melvin Lerner. Él desarrolla la teoría de justicia mundial y propone que las personas tienen la necesidad innata de crear un mundo justo, entre comillas, y esa creencia puede llevar a algunas distorsiones cuando se enfrentan a eventos que consideran injustos. Bueno, la desconexión moral tiene unos mecanismos que pues voy a mencionar uno a uno. El primero es la justificación moral, es convertir una conducta inmoral en algo noble o que sea correcto. Aquí podríamos hablar de un soldado que está asesinando a otra persona y lo justifica por el servicio a la patria o porque está defendiendo su país. En este momento pues tenemos varias situaciones que nos podrían dar razón de ello. Por ejemplo, los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania o los conflictos que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte, en fin. Y Colombia pues es un caso típico de más de 60 años de conflicto armado que pues también abordaremos en otro momento. Por el otro lado también está la difusión de la responsabilidad, que es tratar de minimizar la responsabilidad y atribuirla a una autoridad, por ejemplo al jefe. Entonces yo puedo cometer un acto ilícito y justifico en que son órdenes que me estaba dando mi jefe. La deshumanización, que es negar la humanidad de la víctima, viéndola como un objeto o un enemigo. Generalmente esto se presenta en los genocidios, también se presenta en la violencia de género o en la violencia pues, a las personas de la comunidad LGTBIQ+. Pues hablando del caso de Colombia. También está la disminución o minimización del daño, que es tratar de negar las consecuencias que se generan negativamente por este tipo de acciones. Por ejemplo, decir que si atropellas a alguien en la calle, decir que no, eso fue un accidente y es culpa suya por atravesarse o por no mirar bien por dónde camina. Sí, eso es como tratar de disminuir el daño. Y por último, pues es culpar a la víctima. Generalmente son situaciones donde la víctima es la responsable de lo que ocurrió. En Colombia ocurre mucho, por ejemplo, con las mujeres cuando usan ropa llamativa, minifaldas, escotes, entonces la justificación de que son agredidas o abusadas es por la forma como se visten o por la forma como caminan o porque van en la calle a ciertas horas de la noche. Eso es también pues decir que la culpa es de la víctima, más no del victimario.
Pues algunos ejemplos que pueden dar de cuenta de este tipo de evidencia empírica son estudios sobre el comportamiento corporativo. Entonces, pues ahí se han hecho muchísimos estudios sobre la función de los políticos, cómo se hace la corrupción o cómo se desarrollan estos temas de corrupción. Y en Colombia, pues cómo se cometen todos estos actos ilícitos. Y pues, tenemos miles de ejemplos al respecto. Impactos en el conflicto armado. Para el caso colombiano, pues podemos hablar de grupos armados ilegales, tanto de guerrilla como paramilitares, y pues también la acción del ejército en ciertas conductas que también son inmorales e ilegales, porque pues también se cometen actos ilegales en este tipo de situaciones. Consumos éticos también se podría desarrollar en la medida en que las personas se desconectan o los consumidores se desconectan moralmente, ¿sí? Entonces dicen, podemos citar ejemplos como estoy consumiendo esto porque voy a adquirir un bien mayor o voy a adquirir un bien mejor. Bueno, en fin, esos son estudios que se dan frente al comportamiento de las personas que tienden a ser consumistas o que están en el grupo de la economía. Por último, pues vamos a abordar un caso de una desconexión moral en jóvenes desmovilizados que se da en Colombia, especialmente en la ciudad de Manizales. Es un estudio que se realizó por las personas Anderson Gómez, Mariela Narváez y María Cristina Correa. Y este artículo lo que buscaba era analizar cuáles eran esos mecanismos que los jóvenes utilizaban cuando hacían parte de esos grupos ilegales. Entonces, con ellos se realizó el estudio a 35 adolescentes mediante instrumentos llamados PTMR, que quiere decir Escala de Tendencias Prosociales Revisadas, y MMDS, que es un cuestionario de mecanismos de desconexión moral. Efectivamente, si ellos utilizan varios mecanismos de desconexión moral, el estudio concluye que pues no hay diferencia entre género, es decir, hombres y mujeres tienen los mismos mecanismos de desconexión moral. Utilizan mecanismos como justificar los medios, revictimizarse, decir que es culpa de la víctima para dar respuesta a sus acciones. Bueno, con esto pues termino esta pequeña intervención. Obviamente el tema es muy amplio y requiere un análisis y un debate bastante complejo. Estas son algunas de las referencias que cito para este estudio y pues me queda solamente restarles su atención y su escucha. Muchas gracias.